¿Cómo están? Soy el pastor Denis Milano de la ciudad de Córdoba. Qué enorme placer, honor para mí es poder ser parte de esta noche de adoración. La verdad que amo su casa, amo su familia, amo la casa de mi padre en Mérida. Y la verdad qué gran desafío para mí hoy es poder compartirles, impartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Creo que uno de los desafíos que tenemos como cristianos es hacer la voluntad de Dios. Y hoy es una noche de adoración. Y esto me lleva a pensar ¿vivimos una vida de adoración? ¿O simplemente tenemos tiempos de adoración? Porque hay una gran diferencia entre tener tiempos de adoración a vivir una vida de adoración. La vida de un adorador no está basada en canciones, no está basada en circunstancias, está basada en una forma de vida. Y esa forma de vida nos lleva a la obediencia. Y la obediencia nos lleva a seguir la perfecta voluntad del Señor. Y vuelvo y repito, el desafío que tenemos como cristianos es hacer la voluntad de Dios. La Biblia en Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá Pablo nos está diciendo: no se conformen a este mundo, no se conformen a los propósitos de este mundo, no se conformen a la voluntad que este mundo tiene, que es regida por los corazones, por las situaciones, por las emociones, sino que en su entendimiento entiendan que la voluntad buena, agradable y perfecta viene de Dios. El seguir su voluntad, el ser obediente a sus principios. Pero no podemos vivir una vida destinada por la dirección del corazón, sino que debemos decir: necesito aprender a hacer la voluntad de Dios. Necesito vivir una vida de obediencia. Hay una diferencia enorme entre aquellos que están en su presencia con las que caminan en su presencia. Cualquiera de nosotros puede entrar a su presencia, pero caminar en la presencia de Dios significa caminar bajo la voluntad de Dios, siguiendo los principios de Dios. Y muchas veces nos gusta escuchar lo que queremos escuchar, pero esto es necesario. La voluntad de Dios en nuestra vida debe de cumplirse. La voluntad de Dios en nuestra vida tiene que llevarse a cabo. Y ese es el desafío, porque muchas veces nos regimos por lo que nos pasa, por lo que sentimos, y hemos terminado comprando un evangelio de fábula. Y no podemos vivir un evangelio de fábula, porque no entendemos que la voluntad de Dios posiblemente es que estés enfermo. La voluntad de Dios es que vivas el dolor. La voluntad de Dios es que vivas posiblemente la injusticia. No podemos creer que la vida del cristiano es perfecto. Dios permite en su agenda el dolor, porque en su perfecta voluntad hay desiertos. En su perfecta voluntad hay días injustos. Pero que ha habido una confusión en entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y piensan que todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios es agradable y perfecto. Y quiero decirte algo: equivocados estamos. El camino de la voluntad de Dios es difícil. El camino de la voluntad de Dios no tiene mucho de agradable y de perfecto. El camino de la voluntad de Dios tiene que ver con el dolor, con el sacrificio, con caminos sinuosos, desérticos, tormentas. Pero el fruto de ser obediente, el fruto de llevar una vida caminando en su presencia, es bueno, agradable y perfecto. El pueblo de Dios fue un pueblo que no entendió el significado, el poder que había en hacer la voluntad de Dios. No lo entendió y terminaron viviendo una vida en círculos. 40 años en el desierto yendo a ningún lado, porque eran esclavos de la voluntad de su corazón. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Ay, pero si seguimos la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No añade tristeza con ella. El fruto de un corazón obediente son cielos abiertos. El fruto de un corazón obediente es el resultado de una tierra prometida. Pero hay que saber vivir, llevar el desierto adelante con la mirada puesta en Dios. Por más que vivamos las injusticias,
por más que vivamos el dolor, porque no nos mueve lo que sentimos, nos mueve el hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es serle fiel a Dios. Séale fiel a Dios. Pruebe a Dios, compruebe que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso David dijo en el Salmo 143:10, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. No podemos vivir una vida condenando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a repetir nuestros errores por seguir lo que nos pasa. Porque las circunstancias casi siempre no nos dejan ver más allá de lo que estamos viendo. Pero cuando uno pone los ojos en las promesas del Señor y dice, aunque es sinuoso, aunque es difícil, aunque es doloroso, Señor, sigo confiando en ti. Señor, seguiré sirviéndote. Señor, seguiré poniendo mi integridad y mi santidad en tus manos. Ay, cuando uno toma esa decisión, quiero decirte algo, estás viviendo un día de conquista. Los que caminan en la voluntad de Dios viven días de conquistas. No pierda la perspectiva de quién es Dios. Dios, si prometió, Dios cumplirá. Solo sea fiel. En Efesios 5:17 dice, por tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No sean insensatos, dejen de pensar en lo que les pasa, dejen de priorizar lo urgente por encima de lo importante y busquen a Dios, séanle fiel a Dios. Porque el dolor es parte de la agenda, porque la tristeza es parte de la agenda, la soledad es parte de la agenda de Dios. Pero existe día de cumbre para los hombres y las mujeres de Dios, cuando escuchan una voz del cielo que dice, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo del Señor. Estuviste en caminos de desierto, estuviste en caminos del dolor, pero existe un día donde escucharás, entra el gozo del Señor, entra los mejores días, en lo poco me has sido fiel, en lo poco has puesto mi voluntad por encima de tu corazón. Hay mejores días para tu vida, hijo. Pero no sean insensatos. Lo que hacían en el mundo no los llevarán a un mejor lugar. Cuando conocemos a Dios debemos de convertirnos y no conformarnos al mundo. No tener la forma del mundo. El mundo mide lo que tiene por lo que siente, mide sus aspiraciones por lo que siente, por lo que vive, por lo que le falta. En cambio nosotros los cristianos sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros los cristianos sabemos que somos sanos en su nombre. Nosotros los cristianos sabemos que tenemos vida eterna, que la muerte no podrá con nosotros. Nosotros los cristianos no nos medimos por lo que estamos pasando, porque aunque hoy mi estado es pequeño, mi postrer estado será mayor. Porque hoy, aunque esta gloria es de esta forma, la postrera será mayor. Nosotros tenemos esperanza, pero la esperanza ¿para quiénes es? Para aquellos que están en el centro de la voluntad de Dios. No sea insensato, no se confunda, no espere que le vaya bien haciendo las cosas mal. ¿Quiénes son bendecidos? Porque sabe que hay una diferencia entre los que están en la presencia de Dios y los que caminan en la presencia de Dios. Porque no es lo mismo estar en su presencia que caminar en ella. Estar en su presencia no adquiere con tu vida ningún favor, sino simplemente el bienestar del momento, de estar en la presencia del Señor. Pero caminar en su presencia, viviendo bajo los estatutos de su voluntad, te hacen vivir con el favor de los cielos abiertos. Cualquiera puede entrar a su presencia, pero no cualquiera puede hacer su voluntad. Quien hace su voluntad es quien tiene la suficiente decisión, si puedo decirlo de esta forma, de ser libre y decir no voy a ser como es el mundo. Voy a tomar la decisión de decir no cuando todo el mundo dice sí. Vivir en el centro de la voluntad de Dios es todo. Vivir en el centro de la voluntad de Dios te pone en escenarios donde te vas a ver sorprendido con lo que Dios hará. Porque vivir en la voluntad de Dios quita la religiosidad y pone el sello de un auténtico cristiano.
El hacer la voluntad de Dios es lo que diferencia de la fachada al verdadero cristiano. Cualquiera levanta sus manos, cualquiera da un grito de júbilo y de alegría, pero no cualquiera dice: yo soy cristiano de verdad. He dicho no a lo que el mundo dice sí. He aprendido a contentarme con lo mucho, con lo poco. He aprendido a decir: Dios me dio, Dios quitó, a Él sea la gloria. He aprendido a serle fiel. Esos son los cristianos que esta iglesia, que tu iglesia, que tu país necesita. Cristianos que no se mueven por sentimientos, sino por voluntad de Dios. Usted debería desear la voluntad de Dios más que cualquier cosa en el mundo. Porque usted puede tener gozo en la oscuridad si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser un desdichado con riquezas y fama si está fuera de su voluntad. Usted puede tener paz en su corazón con pocas cosas si encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser un infeliz con muchas cosas si está fuera de su voluntad. Usted puede ser feliz en el sufrimiento si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede tener gran agonía con buena salud si está fuera de su voluntad. Usted puede estar en la calma y en paz en medio de la persecución, siempre que usted se encuentre dentro de la voluntad de Dios, pero puede ser una persona infeliz, derrotada en medio de las aclamaciones de este mundo si usted está fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios hace la diferencia. La voluntad de Dios hace la diferencia entre los cristianos de marquesina a los verdaderos cristianos. ¿Qué hace la diferencia en tu barrio, en tu ciudad? ¿Crees que lo hacen los estatus económicos? ¿Crees que lo hace tu sueldo, tu auto, tu casa? La diferencia está entre hombres y mujeres que hacen la voluntad de Dios y quienes no la hacen. Por eso posiblemente hay casas que están sufriendo la persecución, pero tenés la paz. Vos en tu casa que decís: los ángeles de Jehová acampan alrededor de mí, no temeré. Quien camina en la voluntad de Dios anda por valles de sombra y de muerte y no tiene temor alguno. Quien camina en la voluntad del Señor, caerán 1000 a su lado y 10.000 a su otro lado, mas a ti no, mas a ellos, mas a mí no me tocará. Aquellos que caminan en la voluntad de Dios marcan la diferencia en las generaciones que vienen. Séale fiel. La voluntad de Dios es lo más importante que usted tiene en su vida. El pueblo de Dios no lo entendió. Tanto así que Dios estaba indignado con el pueblo de Dios. Estaba cansado de un pueblo que caminaba en círculos. Caminaba en círculos, siempre los mismos problemas, siempre las mismas situaciones, siempre los mismos fantasmas, siempre las mismas reacciones, siempre porque eran gobernados por lo que les pasaba y no por lo que Dios quería para su vida. Tanto así que la Biblia dice en Deuteronomio que calzado, que vestido no le faltó, ni su calzado se desgastaba, mas Dios no veía la hora en que todos se murieran. Era una generación que no sabía hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que vivamos por encima del pecado. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3-4. No es la voluntad de Dios que un cristiano se someta al yugo de la esclavitud. Pero posiblemente hoy estás en esa situación, esclavo a tu corazón, esclavo a tus deseos, tus concupiscencias. Pero hoy, si decides ser transformado, convertido, arrepentido, hoy puede comenzar un tiempo nuevo para tu vida, donde empieces a caminar con cielos abiertos. El gran problema de la gente es que la gente quiere el agua, no quiere la fuente. Quiere la bendición, pero no quiere los compromisos. Quieren ser bendecidos, quieren cambiar el auto, pero no quieren hacer su voluntad. Y quiero decirte algo de parte del Señor. Quizás la voluntad de Dios no es que ganes un auto, sino que la voluntad de Dios es que pierdas uno. Quizás la voluntad de Dios es que no seas prosperado, sino que seas empobrecido. Quizás
la voluntad de Dios es que estés viviendo el dolor. Quizá la voluntad de Dios es que viva la injusticia. Pero puedo asegurarte algo. El fruto de tu obediencia será tenido en gloria. El fruto de tu obediencia va a ser el testimonio de decir: Dios fue fiel, Dios me quitó, pero no me ha dejado solo. Dios está conmigo y mi vida no va a cambiar. Porque aun si Dios no me bendijere, lo seguiré adorando y seguiré siguiendo su voluntad. Porque seguir su voluntad es vivir en conquista. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor: no te adoraremos. Y aún si nuestro Dios no nos quisiera sacar del horno de fuego, no te adoraremos. La gente que sigue la voluntad de Dios puede decir: aún si Dios no me sana, aún si Dios no me quita este aguijón, aún si Dios no me prospera, yo no dejaré de seguirle, porque sé que Él será fiel. Sé que fiel es el que prometió. Y lo que no he visto con mis ojos, seguramente lo veré yo, mis hijos y las generaciones y las generaciones y las generaciones que vienen por delante. Séale fiel a Dios. Una vida de adoración es una vida caminando en su presencia. Caminar en su presencia es caminar en obediencia, caminar en santidad, siguiendo la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios, no la de su corazón. ¿Está pensando en abandonarlo todo? ¿Está pensando con qué está relacionado el abandonar todo? ¿Con lo que siente o con lo que Dios quiere para su vida? No cometa el error del pasado de girar en círculos en un desierto por decisiones equivocadas, sino que hoy tome la mejor decisión de su vida: seguir la voluntad de Dios, que es dolorosa, es de aflicción, pero su fruto es bueno, agradable y perfecto. Una generación de adoradores es una generación que camina con cielos abiertos, aunque parece que todo está en oscuro. Por eso camina haciendo la voluntad de Dios y prepárate para ver los mejores días para tu vida. Porque Dios es un Dios de promesa, y si ha prometido algo con tu vida, Él lo cumplirá. Simplemente esforzarte para escuchar la voz de Dios diciéndote: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Caminaste por desiertos, caminaste por tormenta, caminaste por el fuego, pero hoy entra el gozo de tu Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias. Señor, ayúdanos a poder entrar a tu presencia. Señor, ayúdanos, Señor, a tener un corazón obediente. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra reine en nuestros corazones. Ayúdanos a tener una vida de adoración real y no mentirosa, no falsa, sino que tengamos autenticidad de un adorador que vive bajo tu voluntad. Señor, quita todo pensamiento de división, quita todo pensamiento que me lleva, Señor, a ser alguien de doble ánimo. Y, Señor, pon en mí el querer y el hacer de seguir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigan a Jesús. Sigan su voluntad en medio de cada desierto. Pongan sus ojos en Jesús. Él será fiel. Él es nuestro pronto auxilio. Y gracias a Él, los cielos sobre nuestra vida y los que le amamos están abiertos. Dios les bendiga. Les amo. Un saludo desde Argentina y desde toda la familia de la catedral. Les decimos: sean bendecidos.